ya se crean las amenazas de parto pretérmino en estos pacientes, ¿sí? Entonces es por eso muy importante también mandarle al odontólogo. Y otra que está al ladito de si fue o no a odontología. En el CIP, justo al lado de odontología, está odontología, mamas está abajo y al ladito está una cosa que tiene 5 bolitas. El plan de parto, ¿sí? Entonces, eso es también otra de las cosas importantes que nosotros debemos ir manejando desde el primer control prenatal. ¿Qué incluye o qué le vamos a decir nosotros en el plan de parto a nuestra paciente? Y sobre todo en nuestra paciente y en nuestra sociedad es muy importante, porque muchas veces son vistas en primer nivel, pero no saben en dónde ir a dar a luz y no saben dónde ir y hay un desorden y por eso nos llegan a la mater embarazos normales de pacientes normales sin ninguna patología y que se les dice vaya al centro de salud, pero son necias y se quedan caminando en la Alameda y vienen ya más dilatadas y toca ingresarles en expulsivo. Entonces, parte de eso es desde el primer control decirle, señora, no, tiene un embarazo normal, usted tranquilamente puede ir a un centro de salud tipo C, puede ir donde vive, qué centro de salud le queda más lejos, cuánto le queda de su casa, por qué tiene que ir a este centro de salud. Y hay pacientes que dicen, no, yo quiero irme a la maternidad, no sé qué, pero hay que tratar y luchar desde nuestro espacio, decirles que no, que aprendan a que tienen que cumplir el algoritmo de a dónde deberían ir. Sí, es por eso, si no, nosotros tenemos el espacio súper lleno en las camas abarrotadas y no hay espacio para las pacientes que verdaderamente necesitan llegar ahí. Entonces, parte del primer control prenatal también es la consejería y el plan de parto. Otro de los exámenes de laboratorio que nos estamos olvidando, el perfil tiroideo, también es importante. No está descrito dentro de las cosas necesarias y obligatorias de un control prenatal, pero un perfil tiroideo es súper importante, es muy, muy importante, porque del perfil tiroideo, del nivel de TSH de esa mamá, depende mucho el desarrollo neurológico de ese bebé. ¿Sí? Entonces nosotros debemos conocer los niveles de TSH de acuerdo al trimestre del embarazo y muchas de las veces la TSH en el embarazo cambia, se altera. Y ahí es cuando debemos iniciar hipotiroidismo y ahí aseguramos que este bebito tenga un adecuado desarrollo neurológico. Entonces, si bien en todas las guías nos dicen que no nos ponen como obligatorio, pero sí es muy necesario hacer un TSH para una TSH y una FT4. Esa es la diferencia de un paciente normal. En un paciente normal nosotros pedimos TSH y T4. En una paciente embarazada nosotros pedimos TSH y FT4, la fracción libre. ¿Listo? Porque esta es la que en el embarazo, porque la beta HCG, la fracción beta, es muy parecida a la fracción beta de la hormona de la tiroglobulina. Entonces, por eso se altera ese valor de la T4 y por eso nosotros debemos pedir FT4, la fracción libre. ¿Listo? Entonces, eso sería lo principal en un control prenatal, en un primer control de embarazo de una paciente en hasta cierto punto normal y desde ahí nosotros podemos ir viendo con qué tipo de patología estamos, ante qué paciente nos encontramos, como punto de partida de ver una paciente embarazada. ¿Listo? A ver, vamos haciendo un resumen. Anamnesis, historia clínica es lo que hacen siempre, entonces eso ya les queda más que clarito, es lo que están haciendo a diario casi en la mater, ¿sí? Entonces, ¿qué exámenes de laboratorio vamos a enviarles a esta paciente y por qué? ¿Y con qué niveles normales vamos a esperar estos exámenes de laboratorio? Vamos, biometría. ¿Para qué nos sirve la biometría, Adri? La biometría nos ayuda, ay, perdón. Sí, sí, la biometría hemática nos ayuda a ver los niveles de hemoglobina y hematocrito sobre todo, pero también lo que nosotros necesitamos revisar ahí entre los valores es la tipificación sanguínea.
sobre todo desde el inicio con el RH. Y Exacto. los niveles que hay que ver en primer y tercer trimestre se parecen mucho. En la hemoglobina hay que verlos en 11 y en el hematocrito de mayor a 33%. Y en el segundo trimestre hay que verlos con una hemoglobina de 10,5 como si fuera normal y en el hematocrito mayor al 30%. Muy bien. En una química, Cris, ¿qué vamos a ver? Glucosa y urea y creando, ¿cierto? La glucosa, ¿con qué valores? La glucosa era de 92 para, o sea, hasta 92 era normal, pero si es que era de 92 a 126 era de que se originó, o sea, durante la gestación, pero ya si era más de 126 era porque ya era una diabetes preexistente. Ok, de 92 a 126, más que se haya generado en el embarazo, como estamos en el primer trimestre, y ya vamos a ver que la diabetes gestacional se produce a partir de la semana 28 por crecimiento del lactógeno placentario. Cuando lleguemos a diabetes, de 92 a 126 hablamos de una intolerancia a los hidratos de carbono o una prediabetes, como se conoce usualmente también. ¿Listo? Entonces, más que diabetes gestacional no podemos hablar, sino de una intolerancia a los carbohidratos. Un signo de alarma para hacer la prueba de tolerancia que tú mismo bien dijiste, que se hace con 75 aquí en el país. Ya vamos a ver cuando llegamos a diabetes y con eso diagnosticarla y sí como diabetes gestacional, ¿ya? Ok. De sangre ya está hemoglobina, química, ¿qué falta, Angie, de sangre? Siempre hacemos el torch o el perfil infeccioso como tal. Torch, ¿qué más? Está dentro del infeccioso o la serología. Ujú. ¿Cuál falta? Torch, ¿qué más? Ya dijeron grupo sanguíneo, el torch. Dentro de las infecciosas. Ah, los exámenes de orina y urocultivo. Antes de eso, de las infectocontagiosas, de la serología. VIH y, VIH y BDRL. muy bien, para sífilis. Y hepatitis B también, incluyendo nomás hepatitis B. Eh, Eso en cuanto a sangre. Vamos a los que no son de sangre. Adri, orina, ¿qué pedimos en orina? El hemo y el urocultivo de Siempre cajón, con por lo que ocultajo. estoy. ¿Qué vamos a Por la descartar con... bacteriuria asintomática. Es uno Muy de los factores de riesgo para amenaza de parto prematuro. Ujú. Eso vamos a hacer en los exámenes de orina. Eh, ¿Qué otro examen, Chris? Decía en la citología cervical, La citología cervical hasta pero antes solo de la... hasta la semana 12 porque después de igual ya era, o sea, como que no se podía hacer ni completo. Ajá, porque después de la semana 12 te dice sí puedes hacer si tienes lesiones o alteraciones, pero no utilices cepillo endocervical. Y si tenemos una lesión endocervical, no nos va a servir de mucho no hacerlo, ¿no es cierto? Ya, ahora, ya tenemos laboratorio. ¿Qué otra cosa era importante? Los ecos. Eco, exacto, muy bien. Entonces, con los ecos, ¿cuál es el eco más importante, Angie, del embarazo? El de las 12 semanas, que es el cromosómico. Ujú. ¿Cuál es el valor de longitud cráneo-caudal del bebito para poder hacer este eco? De 45 a 84. Muy bien, eso debe quedarles muy clarito. Adri, ¿qué nomás vemos? ¿Qué tres características vemos en este bebito como factor predictor de cromosomopatías? El pliegue nucales, el huesito de la nariz y ¿cuál era el otro? Era algo de una La onda, un A, ductus ductus venoso. venosus. Con esas tres cosas, nosotros vamos a meter en las calculadoras y ver. Aparte, Cris, de los signos de cromosomopatías del bebito, ¿qué más vemos en el cromosómico? A las arterias uterinas, Muy bien, porque decía que si estaba alterado debíamos, o sea, dar la profilaxis para la preeclampsia. exacto, muy bien. Annie, ¿cuál es el segundo eco en importancia del embarazo? El de las 24 semanas, que es el morfológico. Ok, de las 20 a las 24 semanas. Ideal hacerlo en la semana 22. Adri, ¿qué más vemos en este, aparte de todo el detalle anatómico del bebé?
Así como en el cromosómico era las uterinas, aquí era, A ver, los anatómicos se veía. No, no, era el cuello, ¿no? sí, sí, La exacto. Aquí vamos a cervicometría se veía. cervicometría como factor predictor y amenaza de parto preterno, ¿cierto? Ujú. Y el Pero otro no me eco que es acuerdo otro factor más. Otro factor era la cervicometría, las características del bebé. Hay algo más en el segundo. en el segundo se ve, no, desde detalle anatómico, se ve todo lo del bebito, se ve la cervicometría y también debes hacer otra vez uterinas. Pero sobre todo es en el primero, porque si en el segundo le haces y te sale alterados, ya no puedes iniciar profilaxis. Sí, entonces eso ya vamos a ver en preeclampsia. Y Cris, el otro que es de las 34 semanas, el tercer eco en importancia, ¿para qué nos sirve? Eso ya nos preparaba más para el parto, digamos, porque podíamos ver la posición, las características de la placenta, por ejemplo, para la placenta previa y eso. Y la cantidad de líquido amniótico. Exacto, y líquido amniótico. ¿Sí? Angie, ¿cómo si la paciente no sabe su FUM y tiene un eco del primer trimestre, qué usamos para extrapolar la edad gestacional? Usaríamos el índice cráneo caudal, Si la o sea, longitud cráneo, LCR, ajá, el LCR, que debe estar entre, entre 45 y 84. ok, y si está más de 84, ¿qué usamos? Era el DBP, que Está, ahí tenía que ser menos de 70 milímetros como tal. ok, y si es de más de 70, ¿qué usamos? Ahí utilizamos ya la circunferencia cefálica como tal. Ok, exacto, entonces cuando veamos un eco, nosotros ya vamos a ver qué tiene de las características que nosotros estamos hablando y ya le usamos la calculadora del fetal para ir extrapolando esos datos y sacando la edad gestacional de estos bebitos, ¿sí? Ahora, para terminar, ¿qué le vamos a dar? ¿Cómo vamos a suplementar a nuestra paciente que llegue en nuestro primer control prenatal? ¿Con qué le vamos a suplementar? ¿Hay necesidad de suplementarle primero? ¿Hay que darle vitaminas prenatales? Se les da ácido fólico, si no estoy mal. El Ajá, inicio, ácido fólico. claro, de hecho el óxido fólico debería estar tomando desde antes, pero acogiéndonos a nuestra sociedad eso no va a pasar. Entonces vamos a darle desde que nosotros le captemos ácido fólico, ¿qué más? Tres cosas. Hierro, Exacto, ácido hierro. fólico, hierro. ¿Y han visto las tabletas cómo vienen aquí en el Ministerio de Salud, que se ajustan a las dosis internacionales recomendadas de cuánto hay que dar de ácido fólico y de hierro? Es de 60 miligramos de hierro y 0,4 de ácido fólico. ¿Sí? Eso es lo recomendado y así es la presentación del ministerio en tabletas. Entonces se les pone hierro más ácido fólico, 60 más 0,4, una tableta diaria. Con eso estamos asegurando que la paciente tenga sus requerimientos de esas dos cosas. ¿Qué pasa cuando tenemos una paciente con epilepsia, una paciente que tome antidepresivos, que tome antiepilépticos, que su bebito haya tenido un antecedente de malformaciones del tubo neural, de malformaciones del sistema nervioso o de bebés con cromosomopatías? ¿Qué aumentamos? ¿Qué vitamina aumentamos? Pues ahí yo recuerdo que se le debe Complejo suspender joven. la alimentación habitual que toma ella para poder iniciar el ácido fólico como tal. Complejo joven no es para el Y tubo neural. No, en este caso del embarazo no. Se le debería, más que suspender, reajustarle. Pero para iniciarle el ácido fólico, está bien lo del ácido fólico, pero el ácido fólico hay que subirle de dosis. Si a una mamá normalmente le damos 0,4, a una mamá con todos estos antecedentes que les digo, epilépticas, que tomen antidepresivos, antiepilépticos, con antecedentes de fallo en el tubo neural de otros bebitos del sistema nervioso, se sube la dosis de ácido fólico. Las guías te dicen de 4 miligramos, pero pastillas de ácido fólico hay de 5 miligramos, ¿sí? Entonces, a pacientes normales 0,4, pacientes con factores de riesgo 5 miligramos de ácido fólico diario. Entonces tenemos hierro, ácido fólico y uno que ya dijo la Adri.
que no necesariamente es solo para la preeclampsia. ¿Que sirve para eso? Sí, pero también nos sirve usualmente para las embarazadas. Un complejo B. Pero ahí No, tenía. No. es para la preeclampsia, la que dijiste que no era El aspirina. calcio. Ah, ya, el La- calcio. Ajá. Entonces, el calcio debemos mandarles. No sería necesario si es que nuestra paciente tomara 1,5 litros de leche diaria, que ni nosotros tomamos 1,5 litros de leche o productos derivados lácteos diarios. Es por eso que nosotros le, le suplementamos con calcio a esta paciente. ¿Listo? Usualmente la dosis de calcio es de 1 gramo diario. Nosotros tenemos pastillas de carbonato de calcio de 500, mandamos 2 de carbonato de calcio de 500 y tenemos el requerimiento de 1 gramo diario de calcio, con esperanzas de que el otro medio gramo ella lo incluya con leche y derivados lácteos en su dieta, ¿sí? Entonces, esas serían las tres principales que nosotros debemos mandar como suplemento en una paciente en nuestro control prenatal normal y usual. ¿Listo? Muy bien, entonces eso sería lo de suplementarle a nuestra paciente. No necesitamos ninguna otra medicación más que recomendarle la dieta que debe tener y los cuidados y, y todo lo higiénico dietético que usualmente debemos mandar en el embarazo. Ay, cierto, y que es importantísimo, aparte del laboratorio, la ecografía, los exámenes, la suplementación en nuestra paciente embarazada, que era muy importante. El plan de parto. Interconsulta. El plan de parto es uno y el otro interconsulta A o valoración por Nutrición. Odontología. odontología. No se olviden de la valoración de odontología. Eso nos salva de amenazas de parto pretérmino muchísimas veces, ¿sí? Entonces ahí daránse cuenta. Las que están en Aro, Cris, ¿en dónde estás tú? En Aro. Darás de cuenta cuando a las APPs, cuando le veas una APP que diga valoración por odontología, quiere decir que infecciones vaginales no tiene, infecciones vías urinarias tampoco tiene, el hemoglobina está bien, no encuentran la causa y se va a odontología, le lees el reporte y vas a ver ahí caries. Entonces en nuestras pacientes es normal eso, ¿sí? Entonces, eso en cuanto al control prenatal, de las cosas básicas que debemos saber del control prenatal, ¿sí? Lo demás ya vamos a ir viendo progresivamente en cuanto a las patologías, si está alterado, qué hacer, qué pedir, qué más hacer en los siguientes y en los próximos controles. ¿Listo? ¿Entendimos? Muy bien, entonces más o menos así vamos a manejarles las clases, van a ser 1 horita, van a ser participativas entre todos nosotros y al final vamos a hacer así como una ronda de preguntas para que les haya quedado claro los conceptos. ¿Listo? ¿Les parece? Ok, y vamos a hacerlo así, de 1 hora, porque en más de 1 hora tampoco es que ya me van a parar mucha bola. Entonces, el siguiente tema, vamos a ver sangrados de la primera mitad del embarazo. ¿Listo? Ese de ahí vamos a verlo el día jueves. Déjeme, no, jueves estoy de turno. El día viernes, ¿les parece que lo veamos eso? Este viernes, Doc. Este viernes. Es que yo también estoy de todo. Claro, siempre van a coincidir alguien de turno. Ajá. Oh, sí, no, pero igual graba las clases, ¿no es cierto, Doc? Sí, sí, no hay problema. Ahí les graban y las tienen igual. Entonces, ¿el viernes les parece a las 6 de la tarde? Sí, listo. Viernes a las 6 de la tarde, sangrados de la primera mitad del embarazo. Guía básica, la de la Católica de Chile. Y lo otro que puedan seguir viendo, que puedan venir leyendo. ¿Listo? Muy bien. Listo, No, chicas. podría Entonces, ser como a las 6:15, tal vez para descansar un ratito. Es porque en sí, el caso de centro estétrico sí tengo que correr un poquito. dale, sales a las 6, ¿no es cierto? Ujú. Entonces déjame las 6:30 Te pido. para que llegues tranquila y sin correr. Gracias, Doc. Ya. Listo, chicas. Angie, entonces turno el jueves, ¿no es cierto? Ok, ahí nos vemos en la